En este vídeo descubre 5 de las peores herejías. Prepárate, la primera es: el arrianismo niega la divinidad de Cristo. Imagina una época donde la Iglesia, recién salida de la persecución romana, enfrenta un enemigo más peligroso que los leones, una mentira disfrazada de verdad. Corría el siglo IV, y un hombre llamado Arrio, un presbítero carismático de Alejandría, comenzó a enseñar algo que sacudió los cimientos de la fe: Jesús no es Dios, sino la primera y más excelsa criatura creada por el Padre. Con palabras seductoras, afirmaba: hubo un tiempo en que el Hijo no existía. ¿Suena alarmante? Lo era. Esta herejía, el arrianismo, amenazó con dividir a la cristiandad y robarnos el corazón del Evangelio, la divinidad de Cristo. Arrio usaba versículos fuera de contexto, como Proverbios 8 y 22, el Señor me poseyó al principio de su camino, para decir que Cristo fue creado. Pero la Biblia es clara. Juan 1:1 declara: el Verbo era Dios. No un Dios pequeño, no un ángel glorificado, Dios mismo. Cuando Jesús dijo en Juan 8 y 58, antes que Abraham fuese, yo soy, usó el mismo nombre que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3 y 14. Era una afirmación directa de su eternidad y deidad. El conflicto llegó a tal punto que el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, donde 300 obispos confrontaron esta mentira. Atanasio, un joven diácono, defendió la verdad con Colosenses 2:9. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si Cristo no es Dios, su sangre no tiene poder para salvarnos. Hechos 8 y 28. El arrianismo no murió con Arrio. Hoy resurgen sectas como los Testigos de Jehová, que repiten el mismo error: rebajar a Cristo a un Dios menor. Pero la Biblia advierte: 1 Juan 2 y 22 llama anticristo a quien niega al Padre y al Hijo. Si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio fue solo el de un mártir, no el del Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Juan 1 y 29. Cierra los ojos y piensa: ¿qué valor tendría la cruz si quien murió en ella no fuera el Dios eterno? ¿Qué esperanza tendríamos si nuestro Salvador fuera solo una criatura? Por eso, como dijo Atanasio, si Cristo no es Dios, entonces no somos salvos. Hermanos, pelea por esta verdad, Judas 1:3, porque en ella se juega el cielo o el infierno. La próxima vez que alguien diga, Jesús es un ser creado, recuerda: tú adoras al Dios hecho hombre, Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 7 y 16. Amén. Segunda gran herejía. Gnosticismo, la herejía del conocimiento secreto. En las sombras del primer siglo, mientras los apóstoles aún predicaban, una peligrosa serpiente se deslizó en la iglesia: el gnosticismo. Sus seguidores susurraban: la salvación no es para todos, solo para los iluminados, los que conocen los misterios ocultos. Decían tener una gnosis, conocimiento secreto, que Jesús solo reveló a unos pocos. Pero Juan, el discípulo amado, los enfrentó con una verdad demoledora: la vida eterna no es un código esotérico, es una persona. Juan 17:3. Los gnósticos mezclaban cristianismo con filosofía pagana. Enseñaban que el mundo material era malo y que el Dios del Antiguo Testamento era un demiurgo maligno. Para ellos, Cristo no era humano de verdad, solo parecía tener un cuerpo, porque la materia era impura. Pero la Biblia es clara. 1 Juan 4:2-3 grita: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Si Jesús no fue realmente hombre, entonces no murió en la cruz, y nuestra fe es en vano. 1 Corintios 3 y 14. Peor aún, los gnósticos dividían a los creyentes en espirituales, los que sabían los secretos, y carnales, los cristianos comunes. Pablo ya los había condenado en Colosenses 2 y 18, nadie os prive de vuestro premio, inflado en vano por su mente carnal. La salvación no es para una élite, es para todo aquel que cree. Juan 3 y 16, el apóstol Pedro también advirtió: hubo falsos profetas entre el pueblo, y habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías destructoras. 2 Pedro 2:1. Y así fue. Los gnósticos escribieron evangelios falsos, como el de Tomás o Judas, llenos de palabras misteriosas, pero vacíos de la verdad. Por eso Ireneo, en el siglo II, escribió contra las herejías, exponiendo sus mentiras. Hoy, el gnosticismo revive en el New Age, la teosofía y hasta en algunas iglesias que predican que Dios está en ti, negando la necesidad de Cristo.
Pero la verdad sigue en pie. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11 y 27. No hay atajos, no hay secretos, solo Jesús, el camino. Juan 14, 6. Así que, hermanos, si alguien te dice, tengo una revelación que nadie más conoce, recuerda, la palabra de Dios es completa. Apocalipsis 22, 18-19. No busques misterios ocultos, clama al Dios que se reveló en Cristo. Porque, como dijo Agustín, la fe es creer lo que no vemos, la recompensa es ver lo que creemos. Amén. Tercera herejía, pelagianismo, la herejía de la autosalvación. A principios del siglo V, cuando el Imperio Romano se derrumbaba, un monje británico llamado Pelagio llegó a Roma con una idea que parecía piadosa, pero que envenenaba el corazón del Evangelio. El hombre puede ser santo por su propia fuerza. Él negaba el pecado original y enseñaba que Adán solo había dado un mal ejemplo, pero que nosotros nacemos puros, capaces de obedecer a Dios sin necesidad de su gracia. ¡Qué peligrosa ilusión! Agustín de Hipona, el gran teólogo, lo enfrentó con una verdad incómoda. Sin Cristo, somos mendigos espirituales, sin esperanza en este mundo. Efesios 2 y 12. Pelagio decía, Dios no mandaría lo imposible. Si Él dice sé santo, es porque puedes lograrlo. Pero la Biblia destruye ese orgullo. Romanos 3, 10-12 declara, no hay justo, ni aun uno, todos se desviaron. ¿Cómo puede un muerto resucitarse a sí mismo? Efesios 2, 1. Pelagio convertía la gracia en un simple apoyo para los débiles, pero la Escritura grita, es el único camino. Juan 15, 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Peor aún, si el hombre puede salvarse por sí mismo, la cruz fue innecesaria. ¡Qué blasfemia! Pablo responde en Gálatas 2 y 21, si la justicia viene por la ley, entonces Cristo murió en vano. La humildad comienza cuando admitimos, Señor, no puedo, pero tú puedes. En el Concilio de Cartago, 418 después de Cristo, la Iglesia condenó el pelagianismo. ¿Por qué? Porque robaba a Cristo su gloria. La salvación no es yo ayudo a Dios, sino Dios me rescata. Jonás 2, 9. Jesús no vino a mejorar al hombre, sino a rescatarlo de la muerte. Lucas 7 y 10. Hoy esta herejía sigue viva en quienes dicen, Dios ayuda a los que se ayudan, soy bueno porque hago obras buenas. Pero Tito 3, 5 es claro, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó. Hermanos, si tu fe se basa en tus logros, es hora de arrodillarte ante la cruz y confesar, Señor, solo tú salvas. Salmo 49, 7-8. Así que, cuando escuches, tú puedes elegir ser perfecto, recuerda, Cristo no vino a llamar a perfectos, sino a pecadores. Marcos 2 y 17. La verdadera libertad no está en nuestro poder, sino en clamar, sálvame, Señor, solo tú eres mi esperanza. Salmo 131. Amén. Herejía del universalismo, la herejía de todos se salvan. Imagina un mundo sin infierno, donde Hitler, Stalin y el pepecial asesino terminan perdonados. Donde el ateo que blasfemó contra Cristo y el misionero que dio su vida por él reciben el mismo final. ¿Suena justo, o no? Esta es la peligrosa promesa del universalismo, la herejía que dice, todos serán salvos al final. Parece amoroso, pero en realidad niega la justicia de Dios y el valor de la cruz. Porque si todos se salvan, ¿para qué murió Jesús? Gálatas 2 y 21. Si la justicia viene por la ley, entonces Cristo murió en vano. Asterisco el universalismo distorsiona la naturaleza de Dios. Sí, Dios es amor, 1 Juan 4, 8, pero también es fuego consumidor, Hebreos 12 y 29. Jesús habló más del infierno que del cielo, describiéndolo como tinieblas donde habrá llanto y crujir de dientes, Mateo 25, 30. Los universalistas usan mal versículos como Dios será todo en todos, 1 Corintios 3 y 28, ignorando que esto sucede después del juicio, Apocalipsis 20, 11-15. Otro engaño es decir, el infierno no es eterno. Pero Jesús dijo claramente, el fuego nunca se apagará, Marcos 9, 43-48. Si el pecado no tiene consecuencias eternas, entonces la cruz fue un teatro cruel. ¿Por qué Cristo gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, si al final todos irían al cielo? Mateo 27, 46.
Destruye la urgencia del Evangelio. 2 Corintios 6, 2. Ahora es el día de salvación. Niega el libre albedrío. Dios no fuerza a nadie a amarle. Él invita, Apocalipsis 3 y 20, pero no violenta. Convierte el cielo en un lugar sin gozo, porque si un madre sabe que su hijo asesino no se arrepintió pero está salvo, ¿cómo habría alegría perfecta? Esta herejía no es nueva. Orígenes, en el siglo III, la enseñó, y la Iglesia la condenó. Hoy reviven pastores que dicen, Dios es demasiado bueno para mandar a alguien al infierno. Pero un Dios que no juzga el mal no es bueno, es cómplice. Frente a esta mentira, la Biblia es clara asterisco. Juan 3 y 36. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. 2 Tesalonicenses 1, 8-9. Los que no conocieron a Dios sufrirán pena de eterna perdición. Apocalipsis 21, 8. Los cobardes, incrédulos, tendrán su parte en el lago de fuego. Jesús no dio esperanza universal, dio una cruz. Y hoy nos toca decidir, ¿aceptamos su camino o creemos la mentira de que nuestros pecados no importan? Asterisco hermanos, el universalismo no es más amoroso, es menos honesto. El verdadero amor advierte del peligro. Ezequiel 33, 8. Por eso Pablo dijo, «Ay de mí si no predico el Evangelio», 1 Corintios 9 y 16. La próxima vez que alguien diga, «Todos van al cielo», responde con lágrimas pero con verdad. Cristo murió para que quien crea en él no se pierda, pero el que rechaza esa sangre, no queda más sacrificio por sus pecados. Hebreos 10, 26-27. La herejía de la prosperidad. Pacta con Dios ahora y recibirás un Mercedes-Benz. Si das 100, Dios te devolver 1,000. La pobreza es maldición, y la enfermedad es falta de fe. Asterisco. Así predican los mercaderes de la herejía de la prosperidad, que han convertido las iglesias en tiendas de milagros y a Jesús en un repartidor de cheques celestiales. Pero esto no es el Evangelio, es idolatría disfrazada de cristianismo. Asterisco. Ningún siervo de Dios puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 4 y 13. Los apóstoles predicaban, arrepentíos y crid, Marcos 1 y 15, pero los profetas modernos gritan, declara tu bendición y reclama tu jet privado. Han cambiado la cruz por el efectivo, usando versículos fuera de contexto. 3 Juan 1, 2, prosperes en todo, lo aplican a lo material, pero Juan hablaba de salud espiritual. Marcos 10 y 30, 100 veces más en esta vida, lo usan para prometer riquezas, pero Jesús advirtió persecuciones en el mismo versículo. El mayor fraude, decir que la fe es una fórmula para obligar a Dios a darte lo que quieres. Como si el Creador fuera un genio en una lámpara. Pero Job 41, 11 dice, ¿quién me ha dado a mí primero, para que yo lo recompense? Los pobres son explotados. Una viuda da su último $, creyendo la mentira de que Dios le multiplicará, mientras el pastor viaja en jet. Los enfermos se culpan, si no sanas, es porque no tienes fe, igual que los amigos de Job, Job 4, 7-8. El Evangelio se pierde, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma? Marcos 8 y 36. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas 6 y 26. Pablo, que todo lo podía en Cristo, Filipenses 4 y 13, también dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, estando llenos y teniendo hambre, Filipenses 4 y 12. Los mártires del cristianismo no murieron por un sueño de riquezas, sino por amor a Jesús. 2 Corintios 8, 9, de su pobreza, Cristo os enriqueció, espiritualmente. Asterisco. Hebreos 11, 36-38. Los héroes de la fe pasaron necesidad, errantes por los desiertos. Hermanos, Dios sí puede bendecir, pero Él no es un banco. La verdadera prosperidad es. Salmo 5 y 15, me veré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. 1 Timoteo 6, 6-8, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La próxima vez que un predicador te muestre su reloj de oro diciendo, Dios quiere darte esto, recuerda, Jesús no tenía donde recostar su cabeza. Lucas 9 y 58. Buscad primeramente el reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6 y 33.
Amén.